En un rincón olvidado de la historia, existe una oscura y asombrosa narrativa que nos lleva a reflexionar sobre el poder sobrenatural de Dios y las consecuencias de la desobediencia. La tierra que se tragó a un pueblo entero, un castigo sobrenatural, no es solo un título intrigante, es una representación de un profundo principio espiritual que se revela a lo largo de las Escrituras. ¿Alguna vez te has preguntado qué llevó a un pueblo a experimentar tal catástrofe? La respuesta tan profunda se fundamenta en la relación que tenemos con Dios, en nuestra obediencia a su palabra y en las consecuencias de ignorar su voluntad. Te invito a quedarte un momento más, ya que en los próximos minutos exploraremos este fenómeno misterioso, sumergiéndonos en las Escrituras para descubrir cómo el desdén hacia lo divino puede llevar a consecuencias inimaginables. En Números 16, encontramos la historia de Coré, Datán y Abirán, hombres que desafiaron la autoridad de Moisés, el escogido de Dios. Su rebelión no solo fue contra un líder humano, sino un desafío directo a la elección divina. Porque no te has rebelado contra los hombres, sino contra Dios, 1 Samuel 8, 7. Esta frase nos recuerda que cada acto de desobediencia a Dios es un acto que tiene un costo celestial. Pero, ¿qué motivó a Coré y otros a sublevarse contra Moisés? La Escritura nos dice que la raíz de su desafío fue la envidia y el deseo de poder. A veces, cuando la gente siente que su estatus o su autoridad son amenazados, se producen derramamientos de ira que pueden costarles no solo su posición, sino también su vida. Es aquí donde la historia se torna escalofriante, el juicio divino se manifestará. Y la tierra abrió su boca y los tragó, Números 4 y 32. Este acto sobrenatural fue una clara señal del juicio inflexible de Dios hacia aquellos que se rebelan contra su orden. A menudo, nos preguntamos, ¿cómo podría un acto tan drástico ser parte del plan de Dios? En el contexto de la fe cristiana, cada castigo o juicio divino es también una oportunidad de redención. Aquí es donde me gustaría hacer una pausa y reflexionar sobre la naturaleza de Dios. En Hebreos 12, 6, encontramos que el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe por hijo. Esto nos proporciona una comprensión profunda del amor de Dios. Al disciplinar, Él busca restaurar, no destruir. La tierra que se tragó a un pueblo entero no solo fue un juicio, fue, en cierto modo, un llamado al arrepentimiento para aquellos que permanecieron. Al mirar más de cerca esta narrativa, podemos notar que no se trataba solo de un castigo súbito. En la historia, Dios había estado advirtiendo a su pueblo de que vivir en rebeldía tiene consecuencias. Ezequiel 6 y 30 dice, «Convertíos, y apartaos de todas vuestras ofensas». La negativa de Coré y sus seguidores a arrepentirse llevó a una culminación desastrosa. Este mensaje de advertencia se expresa también a lo largo del pueblo de Dios en los tiempos modernos. ¿Estamos escuchando las advertencias de Dios en nuestra propia vida? Toma un momento para considerar, ¿en qué áreas de tu vida estás desafiando la autoridad de Dios? A veces, la rebelión puede parecer una pequeña disidencia, un simple momento de duda o incredulidad. Sin embargo, a través de la historia de Coré, aprendemos que cada elección cuenta y puede provocar resultados inimaginables. Así como fue un tiempo de prueba para el pueblo hebreo, parece que estamos en una encrucijada similar en nuestra sociedad actual. Pero también hay esperanza. Jesús, en su amor y misericordia, se convierte en el puente hacia la reconciliación. En Romanos 5, 8, encontramos que Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa muerte en la cruz no solo representó un sacrificio, sino una oportunidad para que cada uno de nosotros se reconcilie con Dios, un escape del juicio que merecemos por nuestros pecados. Hablar de la tierra que se tragó a un pueblo entero implica también hablar acerca de la importancia de nuestra respuesta a la autoridad divina. Este es un tema recurrente en las Escrituras. Lamentaciones 3 y 40 nos instruye, examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. La historia de Coré es un recordatorio de que no debemos ser complacientes en nuestra fe. En cada acción, cada decisión que tomamos, debemos preguntarnos, ¿honra esto a Dios? A medida que profundizamos en esta narrativa, surgen preguntas provocativas. ¿Qué pasaría si, en vez de rebelarnos, elegimos someternos y obedecer? ¿Qué significaría eso en la cultura de hoy? La sumisión a la autoridad legítima es un principio bíblico,
y cuando tratamos a Dios como autoridad suprema en nuestras vidas, experimentamos su paz y protección. Este principio resuena en Romanos 13, 1, todos estén sujetos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Piensa en esto por un momento. Cuando Coré se rebeló, ¿no fue acaso un desprecio hacia la orden establecida por Dios a través de Moisés? Es un gran recordatorio de cómo, a menudo, nuestros deseos de controlar nuestras propias vidas o de cuestionar la autoridad divina pueden llevarnos por caminos peligrosos. Pero, ¿hay una alternativa más esperanzadora en estas historias de juicio y rebelión? Te invito a que sigas explorando conmigo. Hay un paralelo que debemos considerar aquí. El pueblo de Israel se había convertido en testigos del poder de Dios. Desde las plagas en Egipto hasta el cruce del Mar Rojo, la historia de la salvación es continua y clara. Sin embargo, ante este milagro y asombro, muchos todavía eligieron desobedecer. ¿Podría ser que la incredulidad es la raíz detrás de la desobediencia? En el Salmo 78, 22 se menciona, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Este versículo resalta la conexión entre la fe y la obediencia. Mientras abrimos nuestros corazones en confianza hacia Dios, nuestros pasos serán guiados por su voluntad. La historia de Coré, aunque trágica, también es una lección sobre lo que pasa cuando ignoramos las parábolas de advertencia en nuestras vidas. Es fascinante cómo, en medio de la desobediencia, Dios siempre ofrece redención. En las Escrituras, encontramos numerosas instancias en las que su misericordia brilla incluso en situaciones oscuras. Cuando el pueblo se vio atrapado en la desesperación, Dios siempre tenía un remanente, aquellos que preferían seguir su camino. Recordemos también el mensaje de 2 Crónicas 7 y 14, que nos dice, si mi pueblo, sobre el cual es nombrado mi nombre, se humillare, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo no solo refleja la capacidad de Dios para perdonar, sino que también establece un patrón de conducta que debemos seguir: humillación, oración, búsqueda de su rostro y conversión. Todo está centrado en la acción de volverse a Dios. La historia de la tierra que se tragó a un pueblo entero no es solo un cuento de castigo, sino una manifestación del deseo de Dios de ver a su pueblo restaurado. Mientras navegamos por esta narrativa, es esencial tratar de entender la imagen más grande. Dios quiere tener una relación con nosotros, no está deseando castigar a su pueblo sin razón. Con cada evento, Él busca guiarnos hacia un camino de vida y paz. El castigo de Coré puede parecer severo, pero es el resultado de una desobediencia crónica y deliberada que finaliza en la tragedia. Las preguntas que surgen son fundamentales. ¿Estás dispuesto a escuchar y a cambiar en tu vida? ¿Qué instrucción divina estás ignorando hoy? Al continuar con nuestra exploración de esta narrativa, el enfoque se dirige a cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria. A menudo nos enfrentamos a decisiones que ponderan nuestra fe y nuestra voluntad. Es allí donde se requiere discernimiento y la guía del Espíritu Santo. La búsqueda constante de la guía divina es primordial para evitar caer en las trampas de la rebelión. Pero quizás te preguntes, ¿qué más puede surgir de esta historia antigua? ¿Hay más que aprender sobre el amor y el juicio de Dios a través de las lecciones de Coré? A medida que exploramos, descubrirás que la clave no solo está en comprender lo que sucedió, sino también en integrarlo a nuestra vida cristiana en el presente. Permíteme tentarte con un pensamiento final antes de entrar en la segunda parte de este viaje. ¿Has considerado alguna vez que este tema de ser tragado por la tierra puede también simbolizar la lucha constante entre fe y desconfianza? A medida que procedemos, estaremos revelando conexiones sorprendentes que nos llevarán a un entendimiento renovado y a una relación más profunda con Dios. Por ahora, queda claro que el relato de la tierra que devoró a un grupo de personas no está encerrado en el pasado, sino que sigue vibrando con fuerte relevancia en nuestras vidas hoy. Mantente cerca, porque la siguiente parte de esta narrativa promete abrir nuevos portales de comprensión, revelando cómo los ecos de la desobediencia y la gracia divina juegan un papel crucial en nuestra búsqueda de la verdad y la justicia en nuestra propia jornada de fe. A medida que nos adentramos en la segunda parte de nuestra narración, es fundamental comprender que la historia de Coré y su rebelión no es un hecho aislado en las Escrituras. Este relato resuena a lo largo de toda la narración bíblica,
mostrándonos que el problema de la desobediencia y sus consecuencias es un tema recurrente. Al observar cómo Dios actúa a lo largo de la historia, descubrimos patrones consistentes que reflejan su carácter inmutable y su deseo de relacionarse con su pueblo. Un ejemplo de esto se encuentra en el relato de Ananías y Safira en el libro de los Hechos, Hechos 5, 1-11. Este matrimonio, al igual que Coré, cayó en la trampa de la avaricia y la deshonestidad, buscando engañar al Espíritu Santo al mantener para sí parte del precio de una venta, mientras pretendían haber dado el total a la comunidad. La mentira que les costó la vida no fue solo un acto de deslealtad hacia los apóstoles, sino una rebeldía directa contra Dios. El resultado fue inmediato y devastador, cayeron muertos en la presencia de la comunidad. Este episodio enfatiza que Dios toma en serio la integridad y la sinceridad en nuestros tratos, y nos recuerda que nuestras acciones son examinadas por aquel que todo lo ve. Pero, lejos de ser un relato sombrío, la historia también revela una lección sobre la gracia y la oportunidad de redención. Así como el castigo de Coré fue una advertencia fuerte y clara, el juicio sobre Ananías y Safira fue una llamada a la comunidad de creyentes para vivir en transparencia y honestidad ante Dios. Esto se alinea con el principio en Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí, la eterna ley de la siembra y la cosecha brilla como un principio fundamental que conecta nuestras decisiones con los resultados que enfrentamos. A menudo, podemos pensar que nuestra desobediencia es un asunto privado, que solo nos afecta a nosotros. Sin embargo, la desobediencia a menudo tiene ramificaciones que impactan a la comunidad, como lo evidencian las historias de Coré y de Ananías y Safira. Cada elección que hacemos es un ladrillo en el edificio de la comunidad de la fe. Cuando optamos por seguir la voluntad de Dios, no solo construimos un legado de fe y obediencia, sino que también alentamos a otros a hacer lo mismo. Cada testimonio de fidelidad se convierte en una luz que guía a quienes nos rodean. Entonces, ¿cuál es la forma de prevenir que la tierra nos trague a nosotros también? La respuesta reside en la humildad y la disposición a reconocer nuestra vulnerabilidad ante el poder de Dios. La Escritura nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, Santiago 4, 6. Este llamado a la humildad es fundamental en nuestra relación con Él. No podemos entrar en la presencia de Dios con un corazón lleno de orgullo y expectativas de que todo irá bien. En cambio, Él busca corazones contritos que se reconozcan en necesidad de su gracia y misericordia. Ciertamente, las Escrituras nos llenan de ejemplos de personajes bíblicos que se enfrentaron a sus propias rebeliones, pero también hallaron redención al volverse hacia Dios. Pensemos en David, quien, a través de sus fallas y pecados, su adulterio, su desobediencia, su manipulación, nunca se alejó demasiado de la presencia de Dios. Cuando se dio cuenta de la magnitud de su falta, clamó a Dios con un corazón quebrantado en el Salmo 51, 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta disposición a arrepentirse y buscar la restauración es una parte esencial de nuestra jornada de fe. A medida que seguimos explorando la idea de la desobediencia y sus consecuencias, es vital examinar cómo cada uno de nosotros responde a la autoridad de Dios en nuestras vidas. Muchos hoy son desafiados a desestimar la claridad de las Escrituras en favor de experiencias personales y filosofías contemporáneas. Este es un camino peligroso. La Escritura es el ancla que nos previene de ser arrastrados por las corrientes de una cultura que discrimina la autoridad de Dios como algo anticuado. En 2 Timoteo 3 y 16, leemos que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo no solo afirma la autoridad de las Escrituras, sino que también establece un propósito claro: enseñarnos, redarguirnos y guiarnos. Así como el pueblo de Israel fue llamado a escuchar y obedecer, nosotros también hoy somos instados a alinearnos con la verdad de la palabra de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Además, es crucial recordar que el acto de desobediencia de Coré no fue simplemente un evento aislado, sino parte de un patrón más amplio de resistencia ante Dios y su orden. Cada generación tiene la responsabilidad de aprender de los errores del pasado. Al definir nuestra relación con la autoridad de Dios, estamos abriendo la puerta a instrucciones y correcciones que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida y la de quienes nos rodean.
Examinar la historia de los rebeldes nos lleva a un momento de introspección. ¿En qué áreas de tu vida estás luchando contra la autoridad de Dios? La lucha puede manifestarse en el trabajo, las relaciones, nuestras finanzas o cómo priorizamos el tiempo con Él. Pequeñas decisiones pueden acumularse, creando un camino de desobediencia que nos aleja de su voluntad. Este es un momento en el que necesitamos recordar que incluso cuando enfrentamos a la tierra que nos traga, hay siempre un camino de regreso, una oportunidad de arrepentimiento y restauración. Previo a concluir, es esencial recordar que la historia de Coré se encuentra integrada en un relato más grande, el de la redención a través de Jesucristo. Cada una de nuestras transgresiones encuentra su respuesta en la cruz, donde el sacrificio de Jesús nos ofrece la posibilidad de reconciliación. Su sangre limpia nuestras rebeliones y nos ofrece un nuevo comienzo. Así como Israel podía mirar hacia atrás y reflexionar sobre la gravedad del juicio, nosotros también podemos mirar hacia adelante con esperanza. En Cristo, no solo somos perdonados, sino también empoderados para vivir una vida en obediencia. Romanos 8:1 nos recuerda que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad debe resonar en nuestros corazones, recordándonos que no estamos condenados a repetir los errores del pasado, sino que somos liberados para vivir en la plenitud de la nueva vida que Él ofrece. Finalmente, al pensar en la tierra que se tragó a un pueblo entero, se nos invita a contemplar no solo el juicio, sino también la misericordia y el amor de un Padre que desea guiarnos hacia un futuro lleno de propósito. No estamos llamados a vivir aterrorizados por las consecuencias de nuestra desobediencia, sino motivados por el amor de un Dios que nos disciplina por nuestra bien. Caminemos hacia adelante, armados con el entendimiento de que nuestras decisiones cuentan, que la obediencia trae bendición y que, en un momento de duda, siempre tenemos la opción de volver nuestros corazones hacia aquel que nos llama a una relación íntima y transformadora. Haciendo esto, no solo evitamos ser tragados por esta tierra sombría de la desobediencia, sino que también abrimos las puertas de nuestra vida a la paz, la alegría y la presencia viva de Dios. En conclusión, la historia de Coré es un poderoso recordatorio de la seriedad de la desobediencia y la profundidad del amor de Dios. En cada momento de resistencia que enfrentamos, tenemos la opción de elegir humildemente seguir su camino. Que, al terminar esta reflexión, cada uno de nosotros se comprometamos a examinar nuestros corazones y a elegir la obediencia, invitando a la gracia de Dios a transformar nuestras vidas para su gloria.